pocas horas llegó a Montevideo Lluís Omar, actor catalán de extensísima trayectoria y muy reconocida, por cierto, y es nuestro invitado hoy. Lluís, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias, Martín. Encantado de estar aquí, de verdad. Antes de empezar a dialogar, vamos a contarle a la gente por qué lo tenemos por aquí. En conjunto con una sala argentina y otra peruana, la montevideana Sala Verdi será sede del prestigioso Festival Teatral Español Temporada Alta de Girona. En esta ocasión se presentarán 5 espectáculos provenientes de España, Argentina y Uruguay. Entre ellos se cuenta Tierra Baja, obra del dramaturgo y poeta español Ángel Guimerá, que estará en escena este sábado a las 20:30 y el domingo a las 19:30. Guimerá se radicó en Cataluña y escribió en su lengua, siendo el espectáculo que se exhibirá en Montevideo uno de los más traducidos de este a otros idiomas, así como de los más representados de la dramaturgia catalana. En esa misma tierra, más precisamente en Barcelona, nació Lluís Omar, protagonista de la obra que este fin de semana podrá verse en la Sala Verdi, dirigida por el también catalán Pau Miró y versionada según criterios a cargo del propio Omar, quien interpretará todos los papeles. Más que el personaje, hago la obra en sí, le dijo en una entrevista al diario El País. De su vínculo con un texto fundamental en su carrera, así como de las particularidades de la adaptación que podrá verse en Montevideo, ya conversaremos con Lluís Omar, que a lo largo de varias décadas de trayectoria ha alternado las tablas con la televisión y el cine, donde el público lo ha visto en varias películas, entre las que se cuentan algunas dirigidas por Pedro Almodóvar. Lluís, me decía recién fuera de aire que es su segunda presencia en Montevideo, aunque más extensa que la primera. Sí, la primera porque estaba en Buenos Aires en el año 92 haciendo teatro, en el Teatro Cervantes, y entonces teníamos fiesta el lunes y martes, y una de las cosas que hice fue acercarme a Montevideo, pero fue 4 o 5 horas con el buquebús que vinimos, claro. Y ya me llevé una impresión estupenda, pero bueno, ahora pues serán 4 o 5 días que ya hemos tenido la oportunidad de caminar, de ver y de disfrutar de esa maravilla de ciudad que es Montevideo. ¿Esta vez llegó en avión? Esta vez llegué en buquebús también. ¿También? Sí, porque hicimos Barcelona-Buenos Aires cogimos el buquebús, o sea que también llegué en buquebús. Pero el buquebús ahora va más rápido. Es cierto, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Cerca de 30 años. Porque claro, cuando la gente llega volando a Montevideo, sí, generalmente depende del chofer de turno, pero cuando llega en auto particular, la ingresan por lo que le decimos la Rambla nosotros, que tiene un significado distinto al que le dan en Barcelona. La costanera vendría a ser en términos más entendidos. Y a un catalán me imagino que esto de una ciudad con costa y paseos sobre la costa le debe gustar. Es precioso, porque además lo primero que me llamó la atención, bueno, a mí me recordó también el malecón, ¿no? de La Habana, La Habana, claro, ¿no? Que tenía ese paseo al lado del mar. Y claro, yo vengo de una ciudad de mar como Barcelona, entonces sí, realmente fue lo primero que dije, y eso, ¿no? Tiene 22 kilómetros que va, y es la Rambla, claro, para nosotros la Rambla en Barcelona pues es un espacio muy es una Rambla seca la de Barcelona. Es una Rambla seca que tiene, al fondo del mar está el puerto, claro. O sea, por la Rambla vas al mar, pero no vas viendo el mar. Sí, sí. ¿Qué significado tiene estar aquí en Montevideo para trabajar, para ser parte de una obra que a su vez se inscribe en un festival internacional prestigioso que llega a la ciudad? Bueno, para mí es una oportunidad muy especial, porque esta es una obra que para mí tiene un significado muy íntimo, porque es una obra que me ha acompañado a lo largo de toda mi trayectoria. Es una obra de teatro clásico popular, muy popular en Cataluña. Yo la hice por primera vez con 17 años en el Teatro del Barrio, o sea, porque era una obra que se representaba dentro de del circuito de teatro amateur, también en el profesional, pero en el amateur muchísimo, y así es como yo tuve la oportunidad de hacerla. Era la primera vez que yo me identifiqué con un personaje, ¿no? Yo hacía teatro desde pequeño, pero ahí es cuando dice, no, yo quiero ser como Manelic, esa especie de pastor... de pastor enamorado, o sea, como de Romeo, pastor que baja de las montañas y que tiene ese punto de animalidad, ¿no? A mí me encanta ese punto entre que el hombre y la bestia se encuentran, ¿no?
y hay algo ahí de verdad, de fuerza de la naturaleza pasada por el hombre o la mujer, pero en fin, ¿no? en ese encuentro. Y entonces es un texto maravilloso, como habéis dicho, de Ángel Guimerá. Es nuestro, me atrevo a decir que es nuestro trozo de Shakespeare, o sea, es la obra más traducida de todo el teatro clásico catalán. Hay 2 óperas, se ha hecho alguna película, y entonces yo ahora ya no tengo la edad para hacer el personaje que diríamos que es el protagonista, el Manelic. Entonces, en un momento de euforia personal dije, quiero hacer la obra, pero digo, ya Manelic no puedo, ¿no? Y de repente pues me ocurrió la idea de por qué no jugar a ser la obra. Y entonces yo interpreto los 4 personajes principales, que es Manelic, Marta, Sebastián y Nuri. Y ahí, pues bueno, siempre digo que eso fue gracias a que vi un espectáculo en Madrid con la maravillosa actriz Nuria Espert, que hacía La violación de Lucrecia, y ella sola hacía el espectáculo haciendo distintos personajes. Y cuando salí del teatro tuve la sensación de que no había visto una actriz, sino que había visto 4 actores. Lo conseguía. Que ella lo conseguía. Entonces eso de la magia, si yo no hubiera visto esto, seguramente no se me hubiera ocurrido pensar que yo podía hacer esto. Y afortunadamente un grupo de amigos y de primerísimos profesionales, desde Pau Miró, que aquí habéis hablado, Óscar Balsecchi, que es un poco el trío que hemos llevado el proyecto, Lluc Castell, Silvia Pérez Cruz, la cantante que nos ha hecho la música y una canción preciosa, Xavier Albertí en la iluminación, el espacio sonoro. Es, bueno, cuando las cosas... Ahora, esto no quiere decir nada, pero en la trayectoria profesional haces muchas cosas y hay cosas que salen y cosas que salen menos y cosas que salen mal. Esta no salió bien. Eso no quiere decir que aquí os guste más o menos, pero llega en un momento que he hecho casi 200 representaciones, siento que el espectáculo en ese recorrido a lo largo de 4 años está en un punto dulce y me apetece mucho poderlo compartir de la mano del festival, que es el principal productor del espectáculo, que es Temporada Alta, donde yo estrené el espectáculo en noviembre del 2014 en Girona, ¿no? Ahora, ¿qué desgaste debe ser para un actor dividirse entre 4? O en todo caso multiplicarse, pensémoslo a más, ¿no? Sí. Es un desafío, pide energía. Yo no, como se ha visto en las imágenes, siempre soy yo. No es que yo me transforme en una adolescente de 14 años o en una mujer de 30. Siempre soy yo, es mi voz, es mi gesto. Es un viaje muy sutil a través de la emocionalidad de cada uno de esos personajes. Es un ejercicio... Más que podría ser, podría pensar, bueno, pues después de 40 años de hacer un ejercicio de virtuosismo, es un ejercicio de la persona, ¿no? De lo que creo que tiene sentido en el teatro. Nosotros que nos ponemos, a veces decimos, no, es que los actores estamos muy desnudos, pero no, de verdad que la persona... A veces la persona se cubre con el actor y aquí es como intentar deconstruir, ahora esta palabra... Sí, la estamos usando mucho. Que la usamos todos mucho, deconstruir al actor para que la persona que está detrás pues, esté lo más posible de carne y hueso, ¿no? Desnudarme en un sentido emocional, porque al final, como he dicho antes, es un grandísimo autor y nos permite vernos reflejado en esas distintas caras que somos el ser humano, para ver si aprendemos algo, porque resolvemos móviles, vamos a la Luna, a Marte, pero seguimos siendo analfabetos emocionales, yo el primero. Y está vinculado, ¿la obra avanza sobre estas cuestiones de tipo emocional? Sí, porque de alguna forma, pues... es como lo que dicen los autores, que yo soy un poco todos los personajes, o sea, el Sebastián es la parte oscura, la parte mental, la parte cerebral, digo, yo quiero esto y los demás que se jodan, con perdón, o está la parte más primitiva, ¿no? del Manelic, de esa organicidad, de esa animalidad en el buen sentido, de alguien que viene de la montaña. La Tierra Alta es una obra que habla de la Tierra Alta y la Tierra Baja. Y Marta, que es un producto pues cuando la vida muestra su cara más difícil, ¿no? De que nada te viene de cara, la falta de confianza en ti mismo, la baja autoestima. O sea, son cosas que todos podemos reconocer en nosotros mismos y en cierta forma es como hacer esa radiografía del alma humana
en una historia de conflicto de triángulo, o sea, muy bien armada, con un autor que sabe transmitir las emociones, que sabe, como hacen los grandes autores, ¿no?, contar historias y que el público se sienta, ¿no?, como enganchado a eso que se está contando. O sea, los ingredientes es de gran teatro, en una apuesta distinta, que creo que encaja muy bien dentro del marco de un festival, en que el reto es, pues, que un solo actor asume la obra, ¿no? Claro, claro. Eso podríamos definirlo como una adaptación de la obra a estas condiciones que usted planteó. ¿Está bien presentarlo sí, así? Pero el texto es absolutamente fiel. O sea, Ajá. hay 3 frases que no ha escrito Guimerá. Nuestra pretensión era como si el propio Guimerá tuviera las 2 versiones. Eso que pasa a veces en las óperas o en la música, hay la grande y la de cámara, ¿no? Ajá. Entonces nosotros hemos hecho como si el propio Guimerá tuviera la versión para un solo actor de esa misma obra, contando exactamente lo mismo. O sea, no cambiamos nada. Pero lo que sí que hacemos, la obra, si pudiéramos ponerle, o yo, desde mi modesta opinión, le pondría una pega, pues quizá la parte más costumbrista, más deudora del tiempo, ¿no?, de que a veces los dramas tenían que tener una parte cómica. Entonces esa parte para mí es menos consistente, y eso lo que nos hace es ir a la esencia de lo que es la obra, y que realmente es de una riqueza de lenguaje y de emoción. El personaje, por ejemplo, de Marta, tiene un arco emocional de una riqueza maravillosa. O sea, el personaje más rico de todos es el de Marta, por ejemplo. Por lo que usted nos cuenta, ha tenido una posibilidad que los actores no siempre tienen, y es la de incidir en la puesta en un sentido muy amplio. Y en el texto no, por lo que usted contaba recién, pero sí en la puesta, podríamos decir. Sí, claro, esto fue como un día que se me ocurrió, ¿no? Pero las ideas, llega un momento, imaginar cosas, aparte de que es gratis, uno puede imaginar. Pero aquí, claro, el reto era que estos profesionales de primerísimo orden se hicieran suya la propuesta, y entonces ya no es mi historia, ya no es mi propuesta, es la propuesta de todos. Pero en realidad yo un poco les invité a este viaje, aceptaron, y bueno, creo que mañana voy a hacer la función 179. Claro. O sea, la he hecho en catalán, que el texto es un texto original en catalán, y la he hecho en castellano, y ahora vengo, la última vez que lo he hecho, lo hice en Madrid durante 3 semanas en septiembre y octubre de este año pasado, ¿no? Me llamó la atención algo que dijo al comienzo de la entrevista con respecto a que entiende que la obra está... la obra, tal cual la van a ver las personas que vayan a la Sala Verdi este fin de semana, está en un punto o en un momento dulce. Sí. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Cómo se da cuenta un actor de ese momento, que supongo debe ser muy lindo, muy disfrutable? Sí, está bien. A ver si lo sabré contar. Ya te digo, o sea, nuestro trabajo es fruto también a mí me gusta pensar, y yo apelo a esto, ¿no? Los actores somos personas, ¿no? Y entonces... yo soy una persona que pongo mucha importancia también yo que me dedico un poco a la parte pedagógica, a trabajar con gente joven, siempre digo, trabajamos con las personas que están detrás de los actores. Ajá. Entonces, en mi situación personal, de lo que han pasado estos 4 años, por las cosas que he vivido, por las cosas que me han pasado, por cómo yo me siento respecto a la vida en este momento, a pesar de las dificultades, porque vemos que el mundo está más loco imposible, sí. Pero creo en esto que tenemos entre manos, que es estar vivo, y que la vida es el mejor regalo que tenemos. Entonces esta es una obra, al final, que acaba diciendo... he matado al lobo. O sea, es posible enfrentar la parte oscura que todos tenemos y que tenemos que reconocer. Entonces es como una invitación, ¿no? Decir, señores, esto que es tan difícil es lo que más vale la pena. Entonces yo me siento muy conectado a ese momento, y tengo una herramienta que es esta obra, como decía antes, arropada por un trabajo de profesionales maravillosos. Y como esto es siempre un trabajo de largo recorrido, los 4 años que han pasado sirven también para que todo esto esté en este momento dulce. Bien, más allá de ¿Se ha lo entendido? laboral... Se ha entendido. Más allá de lo laboral, del regocijo, del disfrute que le produce a usted hacer esta obra en particular,
quiero hablar del teatro en un sentido un poco más amplio y me interesa hacerlo con usted porque usted no es solo un actor teatral, es decir, conoce la televisión, conoce el cine, estamos en tiempo de plataformas que permiten que la gente devore series en sus casas. Entonces, esto de seguir subiéndose a un escenario para hacer esa cosa única y repetible que es una obra de teatro con la gente mirando, con los riesgos que eso siempre genera por el vivo, por lo impredecible. Más allá de lo profesional, ¿es un acto de militancia también? Es decir, ¿este arte todavía merece tener su espacio? Absolutamente, porque bueno, en otras notas que hemos hablado de esto, ¿no? Cómo el teatro en medio de esa efervescencia de series, de plataformas, ¿no? de consumo muy grande, y la gente no deja de ir al teatro. Claro. Entonces eso es significativo ya por ello, por sí mismo, ¿no? ¿Cómo es que la gente, porque realmente uno se da cuenta que a veces, yo cuando la gente decide ir al teatro es casi un acto heroico, porque estar sentado en casa, darle al mando y tienes una oferta maravillosa. Y entonces, ¿cómo es que vamos o queremos ir? Es porque hay la necesidad de encontrar esa unicidad, ese algo genuino del ahora y aquí, en vivo, y eso es buenísimo. Eso habla de nosotros, de que hay algo nuestro que necesita ese alimento. Entonces, yo creo que para los que lo hacemos, tenemos que ser muy conscientes de la importancia de ese momento y de cómo debemos cuidar ese momento para que ese momento sea verdaderamente extraordinario. O sea, y eso pide una disciplina, pide una conciencia de cuidarlo, de mimarlo y de hacer que esa función que un poco el público demanda porque quiere ir, la demos de la mejor manera. O sea, y eso nos obliga a ir a dar lo mejor de nosotros mismos. No sirve las medias tintas, no. El teatro, cuando realmente cumple una función, no basta con que esté bien hecho. Hay que ir un poco más allá. Un público nuevo o una ciudad en la que todavía no ha actuado, es un desafío nuevo, genera nerviosismo, genera sensaciones de principiante. ¿Hay algo de eso todavía? Todavía. Ajá. Sí, y eso que han pasado muchos años. Sí, todavía eso está. Y ese gusanillo, y por un lado vienes como, ¿no? Cuando vengo con una obra que la hemos hecho muchas veces, en fin, que está ese recorrido que te da confianza, pero también impone el hecho de estar aquí, ¿no? Las referencias que también tienes, ¿no? Margarita Xirgu, por ejemplo, en esta ciudad. Que anduvo por aquí. Que anduvo por aquí, o sea, que sabes que hay una sensibilidad con respecto al hecho teatral. Y, bueno, también ya cuando uno lo hace es una obra hecha de corazón, hecha con alma, y sabes que también, pues eso, luego se puede producir más o menos ese encuentro, pero sea como sea, habrá valido la pena, de eso no tengo ninguna duda. Y también creo que va a funcionar, ¿eh? Tengo esa confianza, pero no es lo más importante. O sea, lo más importante es que yo pueda estar aquí y que podamos encontrarnos. Para salir un poquito del teatro sobre el final, ¿qué ha sido el cine en su vida profesional? El cine ha sido, no sé si esto que digo, es un poco, es como si el teatro fuera la pareja y el cine hubiera sido un poco la amante. ¿No? En este sentido, porque yo siempre he pensado que era un hombre de teatro, vengo del teatro desde que tenía 6 años, era de los que estaba convencido de que los de teatro no sirven para la imagen. Y luego, pues casi por accidente, yo tuve la oportunidad de ver que sí, que podía hacer teatro y que también podía hacer imagen. Y creo que en realidad todos podemos. Lo que pasa que son códigos quizá distintos, pero el fondo es el mismo. Pero es verdad que no es lo mismo trabajar para una sala para 200, 300 o 1000 personas que trabajar para una cámara. Pero todo es posible. O sea que ahí hay trabajo y se puede hacer. Pero yo lo que me pasa es que en teatro puedo decidir y puedo plantearme retos como este, Terra Baixa, o vengo de hacer un Cyrano de Bergerac también, que nos hemos inventado con el mismo equipo, con solo 5 actores, o vengo de hacer un Ricardo III, o vengo de hacer Schnitzler, o sea, un tipo de cosas que yo puedo imaginar y hacer. En el cine y el teatro pues estoy un poco a expensas de lo que otro piense de lo que yo puedo hacer. Y ahí pues me han dado muchas alegrías, y es verdad también que he conocido personas
Y sobre todo hay una cosa que me encanta, aquí me pasa también en series, y eso me da placer porque me han parado por la calle porque me reconocen de series españolas claro, que se han hecho, ¿no? Y televisivas, televisivas y que han llegado aquí y tal. Entonces, esa posibilidad de conexión, no solo de darte a conocer, que también, ¿no? Un poco de vanidad, de ego, dice, pues mira, en Montevideo voy por la calle y me conocen, ¿no? Y la gente te saluda, y la verdad es que siempre con mucho cariño. Pero esa posibilidad de llegar a un público amplio, que claro, yo que vengo del teatro, me acuerdo que hice una serie en España que era el 23F, el día más difícil del rey, y la vieron en el primer capítulo 6,5 millones, claro, y el segundo 7 millones. Muy difícil competir con eso. Eso es otra cosa, y a mí eso me encanta, y eso me da una cosa que yo nunca me hubiera imaginado, y cuando me he encontrado en esto, y sobre todo cuando te sientes que eso que estás haciendo, no por ti, sino porque el producto tiene un sentido y está bien hecho, eso es una herramienta maravillosa. Entonces, pues bueno, ser parte de eso, la verdad es que también me da una satisfacción muy grande. Y haber sido parte de películas dirigidas por Almodóvar, teniendo la importancia que tienen en el cine español y el reconocimiento internacional. Mundial, sí. Eso ha sido... Yo, por ejemplo, sobre todo en la primera, aparte que soy muy fan de la película, o sea, creo que es de las grandes películas. ¿La primera fue? La primera, perdón. La primera fue La mala educación. Bien. La mala educación. Y en esa película, y además el personaje que yo interpreto, pues yo me siento muy feliz de esta película y del personaje. Y luego la otra fue Los abrazos rotos, que no fue tan sencillo, todo fue más complicado, pero yo siento un profundo agradecimiento también a haber podido trabajar con Pedro Almodóvar y bueno, y eso también me ha dado, pues también ha sido una plataforma tanto dentro de España como yo he trabajado fuera de España después de haber trabajado con Pedro Almodóvar. Lluís, antes de irnos, es muy difícil estar ante un catalán en estos tiempos y no preguntarle por su visión de lo que pasa entre Cataluña y el resto de España, porque Cataluña sigue siendo parte de España, aunque eso genera una serie de discusiones. ¿Con qué nos encontramos cuando hablamos de eso con usted? Mira, yo, haciéndolo corto, porque eso podríamos dedicar... Horas enteras. Horas enteras. Yo estoy a favor del derecho a decidir, o sea, de que eso se pudiera hacer de una forma legal compartida, como pasó en Canadá, como pasó en Escocia. Eso de momento está muy lejos de eso que pueda ser así. No soy independentista, o sea, soy... el hecho de que hubiera un referéndum pactado y que me parece que esto es algo lógico y luego pues que se dé el tiempo que haga falta para que eso se piense y tal y que se decida. Y luego hay otra cosa que me duele en el alma, que es que hayan unos señores políticos que estén en la cárcel preventiva de una forma absolutamente arbitraria, o sea, que no responde a ninguna lógica de derecho sostenible en el mundo. Entonces, a partir de ahí, creo también, quiero decir, y pienso que desde el independentismo también se han hecho muchas cosas mal, o sea, que se ha forzado la máquina de una manera que creo que se podía haber hecho de otra forma, ¿no? Sobre todo en los tiempos, o sea, de repente les cogió una prisa de que todo esto pasara y pum, y dices, no, perdón, estamos hablando de algo que hay que hacerlo con tiempo y las cosas pactadas, pero entonces el problema ahora es que eso ha llegado a un punto de confrontación de muy difícil solución y que uno se imagina que eso ha venido para quedarse durante mucho tiempo y restaurar eso o que eso tenga un desenlace liviano para asentar, serenar y calmar, esto va a llevar mucho tiempo y es una pena. Lluís, ha sido un gusto conversar contigo. Buena estadía en Montevideo y éxito este fin de semana en la Sala Verdi. Un placer, Martín, de verdad. Que se repita. Gracias, de verdad.